Aquí puedes ver un ejemplo de un test temático. Se enseña una imagen y se pide a la persona que cuente una historia. ¿Qué nomás se debe observar al aplicar un test? Pues empezamos con la observación de la expresión facial, o sea, las expresiones que se puede observar en la cara, la postura en general, el comportamiento de la persona. Se debe prestar mucha atención a lo que la persona dice, pero también a su apariencia física, su actitud ante una tarea. Entonces, al final, ¿cómo se califica a los tests? Pues para ello se debe ser muy cauteloso. Y cada test tiene su propio manual, su propia guía para calificación. Entonces, para poder calificar bien a un test, debemos atenernos a lo que dice en ese manual. Otra herramienta que se puede utilizar son los autoinformes. Pero, ¿qué son los autoinformes? Pues es cuando la persona se observa a sí misma y se describe o responde preguntas. Puede ser de manera escrita o verbal. Existen varios tipos de información que uno puede manifestar. Así, por ejemplo, encontramos las conductas motoras, que pueden ser, por ejemplo, movimientos. Pueden ser pensamientos o emociones. Existen diferentes tipos de autoinforme. Se los puede distinguir en primer lugar por el tiempo. Quiere decir, las preguntas que se hacen son sobre el pasado, el presente y en algunos casos sobre las expectativas hacia el futuro. También se los puede distinguir según cómo se manifiesta cierto comportamiento, que puede ser motor o cognitivo. También se los puede distinguir según el lugar donde se recoge la información, que puede ser en consulta o en una situación natural. Se puede recopilar información a través de cuestionarios, por medio del diálogo, o pidiendo que la persona cuente algo de sí mismo, lo que se calificaría como narración. También hay como recopilar información en forma de un autorregistro. En este caso, se da a la persona una hoja y un lápiz para que haga anotaciones, o se le pide a la persona que piense en voz alta. Por último, existe la posibilidad de la autobiografía. Quiere decir que la persona cuente de su vida. También es muy importante el tipo de preguntas que van a buscar cierto tipo de información. Entonces se puede hacer preguntas generales. Por ejemplo, ¿te sientes cansado? O se puede hacer preguntas sobre pensamientos. Por ejemplo, ¿qué piensas sobre lo que te dijo tu hermano? También podemos preguntar sobre emociones. ¿Cómo te sentiste cuando pasó todo esto? Al final de toda la recopilación de toda esta información, viene el análisis de los datos. Debe ser un análisis sistemático, integrando toda la información recopilada, elaborando esquemas y explicaciones. ¿Y cómo hacemos un informe psicológico? Un informe es un registro de todo lo que hemos evaluado. Entonces tenemos los datos de la entrevista inicial, las pistas y comportamientos que hemos observado durante toda la evaluación y los resultados de los tests. A todo esto, en un orden determinado, lo vamos a mezclar y obtendremos como conclusión un informe final. El informe contiene entonces los datos de identificación de la persona, su historia familiar, su historia personal y laboral, por qué razones viene el psicólogo, la demanda entonces, más los síntomas. Además tenemos que añadir lo que se observó, los resultados de los tests, la integración de todos los datos y las conclusiones. Al final van las recomendaciones, por ejemplo, que vaya a terapia. Y, dependiendo de caso, ya se formula una propuesta para un tratamiento. No olvides, existen diferentes tipos de informe. Tenemos los informes basados en las técnicas. En estos informes se estructura la información según las técnicas aplicadas. Al final, no se deben organizar los resultados. También tenemos los informes basados en el problemas. En este se describe primero una lista de los problemas, por decir, de los síntomas, la frecuencia que se presenta, y estos informes van seguidos por planes de acción.
Además de eso, también tenemos informes basados en la teoría. Existen diferentes corrientes en la psicología. Las más conocidas son el psicoanálisis, el humanismo, el cognitivo-conductual y la terapia sistémica. Si quieres aprender más sobre estas corrientes, síguenos en otro video. Bueno, según cada enfoque, el informe contendrá otras herramientas importantes. Sin importar cuál sea el enfoque, nunca olvides al final del informe dar las conclusiones. Al final de todo este proceso viene la devolución de datos. Cuando el informe entonces ya está completo, se debe informar a la persona de todas las conclusiones que hemos hallado. Es importante expresarse de manera fácil y comprensible. Se debe explicar a la persona qué se hizo y cómo se llegó a las conclusiones. Por último, cada pregunta de la persona debe ser respondida. Esto se puede hacer por lo general en una entrevista que se califica como entrevista de devolución. Puede ser de manera escrita u oral.